The Wild Project. No os quejaréis los amantes del fútbol. En el podcast pasado, Maldini, analizando el Mundial, analizando la temporada, y hoy, en uno de los podcasts más heavies a nivel de actualidad de la historia del programa, tengo al hombre del momento. El hombre que apareció mediáticamente de la nada. De repente todo el mundo empieza a hablar de él y de repente también se convierte en candidato a la presidencia de una de las instituciones, ya no tan solo de fútbol, una de las instituciones más poderosas del mundo. Clubs como el Barça y el Madrid van más allá de ser un club deportivo. Son una identidad. Son un sentimiento para mucha gente. Pues aquí tengo a una persona que se presenta contra un auténtico titán, ahora me hablará un poquito de ello, y que encima, pues eso, ha aparecido casi por sorpresa. Nadie daba por hecho que este año habrían elecciones en el Madrid. Y estamos a días. Así que para mí es un auténtico honor presentar a Enrique Riquelme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi. Bueno. De repente apareces en todos lados. Imagino que tú también debes ser el primer sorprendido de este vuelco en días, porque todo empieza con una rueda de prensa. Bueno, yo estaba justo volando de Ciudad de Panamá a Ciudad de México, ¿no? Que como la verás, pues no soy mexicano. Ya. Soy de Alicante, de Cox. El hombre con acento mexicano. Sí. Bueno, yo creo que iba a soltar alguna buena en ese momento. Creo que se le pasó por la cabeza la palabra P y alguna no. Redirigió. Me hizo mucha gracia, me lo tomé a broma y la verdad que fue gracioso. Una rueda de prensa singular. Luego, hacía 11 años creo que no hacía ninguna rueda de prensa. Y bueno, pues a lo mejor no estuvo tan acertado en lo que lleva conmigo. Yo me lo tomé muy bien, oye, pues nos echamos unas risas. ¿Dónde estabas tú cuando hay la rueda de prensa? ¿Tú estabas preavisado de que se te iba a mencionar? ¿Es una sorpresa absoluta? Nada, totalmente, ¿qué va? No, yo estaba volando de Ciudad de Panamá para Ciudad de México antes de despegar. Yo iba con mi novia y antes de despegar me dice, oye, que están diciendo que ha comunicado urgente una rueda de prensa. Bueno, y empiezan las especulaciones, ¿qué va a hacer, no? ¿Va a anunciar el fichaje de Mourinho o va a anunciar que dimite? ¿O va a anunciar que vende el club? ¿Qué va a hacer, no? El referéndum, ¿qué es lo que va a hacer? Porque todavía quedaban casi 3 años de mandato. Y justo despegábamos, dije, bueno, estos vuelos, justo en ese no había wifi. Y cuando aterrizamos en Ciudad de México a las 3 horas y media, oye, pues mi teléfono no cogía no cogía señal, no cogía internet. El de mi novia sí, y empieza a recibir mensajes y veo cómo le cambia la cara, ¿no? Y bueno, ella no ha sido muy fan, ¿no? de que yo me presente a la presidencia del Real Madrid. Es un tema que venimos hablando años, es un tema que es verdad que veníamos hablando de una candidatura para el 2028-2029 y hacer un proyecto pues, serio, un proyecto pues, oye, con tiempo, donde ya veníamos con muchas cosas, sobre todo la parte social, que es lo primero que lancé la semana pasada, hablamos, pero de la parte del socio y el centro. Bueno, entonces llegamos y ella pues no era muy fan, ¿no? Básicamente ella decía, ¿qué necesidad tienes de complicarte la vida? Tienes tu compañía que has fundado, bien, puedes decir tu vida, meterte en esto. Oye, había una responsabilidad y luego una ilusión también, ¿no? Las dos cosas. Y la veo que se pone triste y digo, oye, ¿qué ha pasado? Digo, ¿qué ha pasado algo? Y dice, no, Florentino. Digo, ¿pero qué ha hecho ahora? Dice, no, que ha convocado elecciones. Digo, joder, se va. Pero joder, digo, no ha podido con la presión o que de los resultados, o ya en su momento del 2006 también se fue por esa presión, porque los jugadores y tal, lo que contó él, ¿no? Y me dice, no, que se vuelve a presentar. Digo, pero ¿cómo se va a volver a presentarse? ¿Dimite para presentarse? Sí, y que además te culpa. Y yo me quito el móvil y digo, oye, déjame ver qué está pasando y tal. Ya salgo, llamo a mis accionistas, llamo a la gente, oye, ¿qué está pasando? Y tal. Y ahí me cuentan, ¿no? Ahí me doy cuenta. Y bueno, me fui muy dubitativo hacia camino al hotel, pensando realmente qué está pasando, hablando con ciertas personas, oye, ¿qué está pasando aquí? Y ahí lo vimos, oye, creo que
toda la información que me llegaba quiere acelerar, su principal proyecto es la venta del club. Ujú. Él siente, yo creo que de manera errónea además, Ujú. yo creo que realmente tiene dos grupos, ¿no? El grupo que le quiere bien y el grupo pues, que a lo mejor no le quiere tan bien o de manera diferente. Mm. Y hay intereses económicos, hay proyectos, y bueno, pues las circunstancias se daban a que estaba creciendo ese ruido. Creo que le malmetían de manera no adecuada de que yo estaba liderando algo detrás. Es totalmente falso. Como una conspiración, ¿no? O sea, luego hablaremos un poquito más de la entrevista, de la rueda de prensa, porque entiendo que luego la viste, ¿no? No lo he visto entera, ¿eh? ¿No la has visto entera? No he visto. ¿Y eso? No me ha hecho falta. No, porque aunque ahora estemos al otro lado de la mesa como candidatos, ¿no? Las dos partes, yo tengo un respeto, pero te diría que hasta un cariño, ¿no? Joder, nos ha dado... No sé si es mutuo, ¿eh? No, mutuo no. La creo sensación de que sea. Bueno, pero no pasa nada, ya lo tendrá con el tiempo. Pero sí, nos ha dado grandes noches, eso no hay que respetar, ha sido un gran presidente del Real Madrid mucho tiempo y estoy tratando de llevar siempre, lo he hecho anteriormente, públicamente y en privado, siempre lo he valorado. Oye, no en todo estamos de acuerdo, claro que no, y principalmente no hace falta vender el club. Hay otras reformas financieras que se pueden hacer internamente para no tener que vender el club y abrir el capital, ¿no? Yo sé que el estadio ha costado más de lo que debía y tiene menos ingresos de lo que se esperaba, pero eso hay otras formas para mejorar la economía del club y bueno, me hubiese gustado en estas elecciones poder debatirlo. Creo que no va a ser posible, ¿no? O sea, no, ya estamos a menos de una semana. No hay fecha, ¿no? Para un debate. O no hay, de momento no hay... Nunca pierdo la esperanza en ese lado, porque creo que sería sano y democrático para el socio. Joder, 20 años sin elecciones en el club. Y no es porque hay gente que no es que la gente no quiera ser presidente del Real Madrid. Porque bueno, pues las circunstancias, los cambios de estatutos y todas las circunstancias que se han ido dando en medida que pasaban los años. Y luego, pues, enfrente tienes pues, un presidente donde ha tenido unos éxitos deportivos, son claros, nadie lo puede negar. Otros no tanto y bueno, pues también se ha ido, yo creo que, perdona que con esto, acomodando en el cargo y llega un punto en el que bueno, uno cree que es suyo, pero uno lo preside durante un tiempo, no es eterno, o no debería. Luego te pregunto por cosas de Florentino. Al final es tu rival aquí, aunque le tengas cariño, respeto. Ahora mismo es una carrera para ver quién va a ganar. Y él es más que un presidente, y esto lo sabe todo el mundo, y aquí ha venido mucha gente. No es un presidente tan solo. Es en España una figura que va más allá del bien y del mal y que va más allá de ideologías. Es una persona muy importante a todos los niveles, ¿no? Y eso también complica un poco la vida a mucha gente que ha quizás tenido la misma ilusión que tú, ¿no? Que 20 y pico años. Pero luego hablamos un poco de él, cómo lo ves. Entiendo que no viste toda la rueda de prensa, pero hombre, viste fragmentos seguro, porque es imposible no encontrártelos por algún lado. Y también yo creo que la rueda de prensa explica por qué no quiere un debate. Me da la sensación a mí, porque la exposición en directo no es lo mismo que tenerlo preparado o que te haga una entrevista masaje, que es otro tema. Pero hablemos de ti un momento, porque, claro, tú, para el gran público, fuera del mundo empresarial, no eras conocido. Y de repente, ¡pam!, aparece, ni tu nombre, el hombre que habla mexicano o con acento sudamericano. ¿Tú de dónde vienes exactamente? O sea, para la gente que no te conoce, la gente que es socia y no, tampoco socia, ¿quién eres tú? ¿Quién es Enrique Riquelme realmente? ¿Y cómo has conseguido un poquito tener esta estructura como para poder presentarte a candidato del Madrid? Bueno, yo soy de Alicante, de un pueblo que se llama Cox, que está en el sur de Alicante, la zona de la Vega Baja, vivo entre Cox, Torrevieja, mi familia, esa zona, ¿no? Mi familia, tanto por parte de padre como de madre, son de allí. Son gente pues emprendedora, en trabajadores, pues con gente normal y muy emprendedora. El pueblo de Cox es el pueblo, hace muchos años, ahora ya no sé si será así o no, con mayores autónomos per cápita, una de las mayores poblaciones de autónomos per cápita de toda Europa. O sea, gente muy emprendedora, principalmente en el sector de la agricultura y la fruta y bueno, pues, ese sector, ¿no? Luego también mucho de la construcción para las viviendas turísticas, los que venían, zona turística como Torrevieja, ¿no? Claro.
Bueno, pues de ahí venimos, de una familia emprendedora, de autónomos y de pymes principalmente. Vengo de ahí, y en la crisis del 2008, en aquella crisis inmobiliaria con lo de Lehman y demás, yo terminé de estudiar, me puse a trabajar. Yo venía trabajando desde los 12 años prácticamente en empresas de la familia, pues los veranos y todo este tipo de cosas, para llevarte de las gasolineras, limpiando cristales, las propinas, ¿no? Echando gasolina o limpiando tal, Claro. en la parte de agricultura o en la parte donde fuese, para ganar un dinero. Al final, buscando siempre una economía. En el 2008 aproximadamente, yo dejo el 2007 creo que era, me pongo directamente a trabajar para mi madre. Mi padre y mi madre se dedican al hormigón, fábrica de hormigón, pero en competencia. Entre los dos, sí. Fíjate. Sí, es muy curioso. Es curioso, ¿no? Sí, o sea, en competencia en la misma zona, además. ¿Y estaban casados o...? Sí, luego se separaron, claro. Vale, claro. Pero en ese momento, o sea, teniendo empresas había de las casados, dos. Y luego separados, sí, pero no, hay buena relación. Hay buena relación. Hay buena relación. Ajá. Y a partir de ahí, pues trabajar con ella, una relación fantástica con los dos, aprendiendo un poco de los dos, de diferentes. Y cuando llega la crisis, trabajaba pues, cargando con la palacargadora, yo trabajaba en el hormigón, de todo tipo, pasando por todos los proyectos. Y con esa crisis, yo decido, íbamos a cerrar una fábrica en Murcia, en San Javier, y digo, oye, antes de cerrar, déjame a mí llevar, era como para mí el sueño, ¿no? Ascender, y ahí empecé. Le dimos la vuelta a esa fábrica en un momento de crisis, vi que me gustaba y me daba relativamente bien, pero que la crisis era profunda en el mundo entero, y sobre todo allí, segunda residencia, vivienda. Y decidí que venía 2010 y me puse a estudiar una maestría, un máster, pero decidí que quería hacer algo por mi cuenta, que quería irme de España. Aquí solo había para pagar fuegos, no había nada de emprendimiento real. Y digo, pues, ¿dónde están construyendo? Muy básico para mí, ¿no? En aquel país yo tenía 20 años, 20, 21 años. Digo, ¿dónde puedo irme a emprender profesionalmente? Y vi que tanto en Brasil, América Latina, en Panamá, se estaba haciendo proyectos de infraestructura grandes y decidí armarme una agenda e irme para allá. Uno de esos viajes en Panamá, me quedo allí y conozco a empresarios locales. Y les digo, oye, yo quiero poner una fábrica, me gustaría poner una fabriquita de hormigón aquí. Joder, pues aquí esto es justo lo que estamos necesitando, porque mira, está la impresión del canal de Panamá, está creciendo el país, la clase media está creciendo, es el momento, y no hay hormigón, ahí le llaman concreto, no hay hormigón. Tenemos que despachar por la noche y digo, joder, quédate, estudio el mercado, estudio el mercado, con 20 años, pues claro, hago la prueba. Miras informes sí, o... No llamé a McKinsey, ¿no? O sea, claro. Me fui por allí un par de días a ver que los precios de la materia prima... Sí, hiciste suma, resta y división. Exactamente, ¿no? Y yo decía, joder, yo tengo que estar equivocado porque los márgenes de aquí es que son otra cosa. O sea, esto no puede ser. El margen eran 50 veces lo que veíamos en España. Esto no puede ser. Se mide por metros cúbicos. Y el margen era $100 metro cúbico. Y en España eran $3-4 metro cúbico, $2 metro cúbico. Y ahí había que despachar, no había que vender. Entonces vuelvo a España y le digo a mi familia, oye, necesito, joder, ya lo he visto claro, ¿sabes? Es ahí es donde ya lo he visto claro. Ahí es donde está. Yo no he ido nunca en mi vida, ni conocía a nadie, ni nadie había ido. Yo ya lo he visto claro, ahí es. Mira, tenemos aquí unos líos con la crisis de narices. Olvídate. Oiga, si lo que quieres es pasártelo bien, oye, pues vete de Erasmus por aquí, ¿no? Claro, pero déjanos ya a la familia tranquilos. Vete de Erasmus si quieres, vete a otro sitio y ya está. Pero no te va... Y digo, bueno, ok, no hay capital. Y oye, tuve la suerte de haber bueno, me había regalado un apartamento en Torrevieja, como lo del 1, 2, 3, pero estaba en gris, entonces ni podía entrar a vivir, que igual si hubiese tenido me hubiese quedado allí, porque bueno, siempre la ilusión de uno de tener su apartamento. Y hubiera cambiado la historia, claro. Sí. Probablemente pues, no estaría aquí sentado. Seguramente. Pero estaba en gris, tampoco no tenía el dinero para terminarlo, ni tenía. Entonces digo, oye, entonces lo hipotequé.
me dio en su momento Caja Murcia. Uh-huh. Ya desapareció. ¿Cómo han cambiado las cajas y los bancos en España, Joder. Quizá por aquello, ¿no? Claro. Ya, por cosas así seguramente. Probablemente cosas así. No. Me dieron 115.000 euros, que en aquel momento en el dólar al cambio eran 150.000 dólares. Ajá. Es verdad que, oye, mi padre luego también me apoyó con unos camiones, con 3 camiones del año 92, mi madre también con otras cosas y tal, y con algo de maquinaria me lo embarqué en contenedores y me lo llevé a Panamá. Claro, llego a Panamá, monté una fabriquita que cabía en un contenedor mini, ¿no? Uh-huh. Joder, claro, pero con tan poco dinero liquidez, yo no tenía dinero ni para matricular los camiones. Estuve los camiones con matrícula española allí, pues, ahora ya no se puede, pero en aquel momento por algún proyecto yo escondido y tal. Ajá. Bueno, un poco la picaresca también, ¿no? Bueno, es que lo que hay ahí supongo que mucha gente estaba igual. No, pero bueno, tenía proyectos concretos cerrados y bueno, lo tuve porque no podía matricular los camiones. Y ahí empecé. Al principio ahí empecé, tuve la suerte de encontrar socio local, que Sucre, luego entró Marco Ameglio, que ellos también eran consumidores del propio hormigón. Y en uno de los proyectos donde empezaba, pues no lograba... yo me confiaba en todo el mundo. Entonces yo vendía, pero ahí había que pagar, todas las semanas se pagaba toda la materia prima por delante, los salarios cada fin de semana, y de repente, porque tuviese mucho margen, y un cliente me dejó de pagar, se retrasó. Y yo no tenía cómo pagar. Y allí no existe... yo digo, bueno, voy a tener que hacer la llamada, devolverme, que me manden un billete, yo me tenía que volver. Claro, joder, yo con la que se acabó la ilusión. Como vuelva para España, yo ya no puedo volver a hacer un emprendimiento en mi vida, ¿no? En mi mente ahí se caía el mundo. Claro. Ahí era el fin del mundo y digo, no, tengo que aguantar aquí como sea. Y ahí empecé. Entonces, la realidad, que lo conté hace muy poco, pues para aguantar hasta que me pagasen, pues dije, mira, voy a empeñar el reloj, que más es lo de la entrevista, que me habían regalado un reloj, y tal, voy a empeñarlo allí, lo voy a poner, me dieron $220 y a ver lo que aguanto aquí hasta tratar de cobrar. Y eso hice y luego pues, cobré al día 12. Cobré, se pagó todo y allí dije, aquí esto no, hay que cambiar, hay que dejar de ser tan buena persona con la gente y empezar a estructurar con garantías. Y allí, ahí en ese momento, aprendí lo que es ser empresario. Por lo tanto, empecé, es verdad que muy rápido remontas y empecé, porque había mucho margen, otras fábricas, y a los 2 años de llegar, más o menos 2 años, pues ya teníamos allí unas 1.400 personas llevando arena, teníamos ya prácticamente mucho del monopolio de la arena para hacer el canal de Panamá, para un consorcio que estaba haciendo la obra, fábricas de hormigón, y ahí empecé. Claro, ahí se hace ya suficientemente grande, ¿no? Como para ya ser un gran empresario. Y ahí empecé en Panamá a su manera, ¿no? En Panamá, pues moviendo mucha gente, 1.400 camioneros llevando en el pico, llevando arena al canal, haciendo hormigón, carreteras. Y ahí empecé. Y en ese mismo momento, en el 2012, me doy cuenta de que el país crecía por encima del 10% anual, el PIB crecía. Los salarios habían pasado de un camionero de $250 al mes a $1.500, $1.800. En nada de años. O sea, se había creado una base de una población clase media, y una población joven, clase media, empujando, ¿no? Es un país muy pequeño, antes en ese momento eran 3 millones, ahora ya 4 millones de habitantes, y la demanda de energía seguía creciendo, pero no se generaba la energía. Empezaron a haber restricciones de luz. Y dije, joder, sí, ¿por qué restricciones cuando hay sol? Y ahí empecé a interesarme por el sector energético. Fiché a un par de personas, me lo explicaron. Intenté hacer un proyecto en Panamá, no salió. Hice un proyecto en Guatemala, que hice en el 2012, una licitación que hubo para competir precios de energía. Y ganamos, fuimos uno de los que ganó varios, nosotros ganamos. Y a partir de ahí fue mi primer proyecto en energía, fueron 80 megavatios, que fue el proyecto de energía solar, que fue en el 2012. Fue el primer proyecto sin subsidios, sin subvenciones y de mayor tamaño fuera de China en ese momento. Me enamoró el sector, en el 2013 lo vendí, la historia es muy larga, pero sí, porque básicamente bajamos el precio al precio más bajo de la historia del país
Y eso pues tampoco fue muy popular No, claro. en los grupos locales, Claro. ¿no? Estás acostumbrado siempre, a jugar contra el poder, ¿no? No, aquello fue ignorancia, ¿eh? Ajá. Igual esto también. Podría ser. Igual esto también puede ser. Podría ser. Pero aquí venimos más preparados. Aquello fue otro de los proyectos y así empecé. Entonces, cuando me di cuenta de que me enamoró el sector de la energía, empecé a desinvertir todo lo demás y a invertir en energía. Y en el 2014 monté lo que es Grupo Cox, y a día de hoy está en la bolsa, está. Y aporté los proyectos que venía desarrollando por toda América Latina, los aporté en México, en Chile y demás, los aporté al proyecto y empecé a crecer con la compañía que a día de hoy es el grupo. Fíjate. O sea que siempre es bonito cuando traigo aquí a un empresario conocer los orígenes. Porque al final también yo creo que te dice un poquito de la persona, ¿no? El hecho de que, bueno, tuvieras fe cuando todo estaba perdido casi, que empeñaras un reloj que ya ves tú, que puedes hacer con 200 y pico dólares y que eso te diera como la esperanza. Yo también creo que habla un poco de tu forma de ser y de bueno, hay gente que se hubiera rendido. Seguramente a la primera que va mal, vuelve a casa y a saber lo que hubieras hecho, ¿no? Hemos hablado de ti como persona y como empresario. ¿Y el Madrid aquí dónde está en la ecuación? Es decir, ¿tú eres un fan futbolero de toda la vida? ¿Dónde nace tu pasión por el Madrid, por el club? Yo es que mis primeros recuerdos son, no sé, ya no tuve la opción de ni siquiera decidir. Uno nace, ¿no? Lo dije otro día. Claro. Uno nace o se hace. Yo nací, todo mi círculo es del Real Madrid. Mi padre, mis primeros recuerdos son ya en la peña de Cox, en la peña que yo se asegura. Luego en Torrevieja, siempre vinculado con el balón, con el uniforme, con los partidos en familia. Siempre vinculado con una cultura, al final de grupo, familia de amigos, vinculada al Real Madrid. Por lo tanto, ese es el momento en el que nace. Luego tuve la suerte, aparte de peñista, de varias. Yo recuerdo, no se me olvidará, cuando vino Lorenzo Sanz con Pirri y con algunos más a inaugurar la Peña del Pueblo. Y decía, joder, que esté aquí gente como estos señores que veías nada más que en los periódicos o en la televisión, inaugurando la importancia de la peña y tal. Pero ahí no habían socios ahí no habían, en ese momento yo recuerdo que habían socios del Real Madrid, no iban por votos, porque no habían socios. Era porque realmente la cultura de la peña del Real Madrid era importante. Y ahí empecé. Y luego ya en el 2000, exactamente justo cuando entra Florentino Pérez, se ve que abrió el cupo de socios y el presidente de la peña que se asegura me hizo socio a mí del Real Madrid. Mi padre y a mi hermano, ¿sí? O sea, que es algo que te viene de familia, que te viene de toda la vida. No has tenido la suerte de tener algún culé por ahí. Ya hablaré, a ver si da tiempo de hablar un poquito del Barça. Y también es incluso de Superligas, claro, ideas que han sido muy fuertes en el mundo del fútbol. Y el Madrid ha estado muy metido ahí como uno de los mayores factores de impulso de esta idea, que al final no ha salido. Pero bueno, también quiero saber tu opinión. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y ya nos metemos en este lío actual, ¿no? En esta historia de las elecciones y de ser candidato. ¿En qué momento decides, vale, me ha lanzado el guante con unas condiciones horribles, porque la verdad es que parecía que lo decía de tal forma como para que nadie se presentara, días de preparación y un aval millonario al alcance de muy poca gente? ¿En qué momento le dices a tu novia, no te pongas triste porque lo vas a estar más? Sí. O sea, porque me presento. ¿En qué momento dices, es el momento? ¿Y por qué? Yo creo que es un cúmulo de temas, no es una sola. Yo lo medité con ella. Obviamente llamé a primeros accionistas. Nosotros somos un grupo que estamos cotizados en la bolsa en España. Tenemos también filiales cotizadas tanto en México. Acabamos justo hace una semana prácticamente de emitir deuda, tanto que habla el presidente. Acabamos de emitir una emisión en Nueva York de deuda internacional para los mayores fondos del mundo, donde ha sido récord. Acabamos justo una semana porque hemos comprado en México una de las mayores compañías, la mayor compañía de energía del país, por algo más de 4.000 millones de dólares. Y luego emitimos deuda para poder comprarla. Íbamos por 2.000 millones o algo menos y nos ofrecieron en 3 horas unos 8.000. Récord histórico de demanda en infraestructura en América Latina.
y decidimos seguir y mantener, no queríamos más y mantener los 2000. Es decir, veníamos de una situación pues de mucho trabajo estos últimos años, pero realmente pues una compañía sana, una compañía en la que estábamos bien. Si la llegara a convocar una semana antes, probablemente no hubiese sido totalmente diferente, porque estaba centrado obviamente en la compañía, en Cox. Pero ahora estamos en una situación muy clara, como buenos profesionales, y dijimos, bueno, esa parte está cubierta, estamos tranquilos, hay grandes profesionales, hay gobernanza, hay transparencia, ¿no? Hay cosas que estamos cotizados, hay un plan muy claro a 4 años, estamos bien. Hablé con todos, joder, es que llevamos años sufriendo ciertas presiones porque piensan que queremos ir. Yo les digo claramente, y se lo dije al propio Florentino Pérez y a Anas Lagari. O sea, tú has hablado con ellos en persona. Esta única vez. ¿Solo una vez? Sí, bueno, otras veces, pero principalmente del tema, sí, más allá de hola, en Doha, justo un mes después de la salida a bolsa nuestra como Grupo Cox en España. Nosotros salimos en noviembre del 24, pues en diciembre 24. Me invita personalmente el gobierno catarí. Voy. Y coincidí en el palco, pues jugaba en la final del Mundialito. El Barça no lleva tiempo, te lo explico. Cuando ganas la Champions, ¿vale? Juegas. Bueno, ya veremos cuántos años tardáis en volver ahí, que no pinta muy bien. Bueno, veremos. Pero está bien, hombre, un pique sano ahí. Nos queremos en el fondo. Yo no soy tampoco que odie al Madrid. Fíjate lo que te digo en serio. Igual después de esta entrevista te hago hasta el Real Madrid. No, tampoco nos pasemos esa. Igual tengo aquí hasta algún ping, ahora y alguna pulserita de esta de la candidatura. No, pero yo nunca odio. Es que me gusta el fútbol, pero yo creo que el respeto también es. Aunque me encanta meterme con el Madrid y con el Español y con todos los clubes rivales del Barça. Pero a partir de aquí. Hay que ver tiene que haber un respeto. Claro, ¿no? Pero bueno, estaba de broma. pero sí. Sí, en aquel momento pues me siento, ya había salido el tema de la Superliga, perdona, también había salido el tema de la privatización, de la venta del club. Sí, eso es muy importante que lo hablemos luego. Sí. Me parece tema fundamental, ¿eh? Luego lo hablamos bien. Estamos allí y le digo, oiga, yo había tenido presiones, obviamente. Yo sé que han habido presiones para que a nosotros no nos fuese del todo bien en la salida a bolsa, ¿no? ¿Cómo notabas eso? ¿Cómo te llega estas informaciones? Bueno, directas. Esto da para otro de estos únicamente. Lo bueno mío que tengo tantas anécdotas y tantas batallas en esta vida, ¿no? Te puedo contar de todo. Temáticas. Te puedo dar varios, sí. Pero digamos que ya, aparte del Real Madrid, había unas presiones entiendo, por parte de Florentino y de su grupo, digamos, a nivel empresarial también contra. Sí, pero yo creo que pero yo creo que es por una razón de malintencionada de alguien de su círculo cercano, por la voluntad de la privatización del club y los intereses económicos, es que le conviene que le dijesen al presidente Florentino Pérez, oiga, esto está pasando y esto está. Cuando era todo lo contrario, yo aproveché y dije, mire, esto es sencillo, si es que yo no compito generacionalmente, y es que yo estoy en un momento de cuanto más ocupado esté profesionalmente, mejor para ustedes, es que yo no tengo ningún problema. Ustedes, yo ahí creo que suficientes empresarios y socios en España que tienen la capacidad de ir a las elecciones del Real Madrid, que yo creo que tienen que dar otros un paso, algunos con los que hemos hablado. Ya no es el caso. Oye, eso sí, para mí hay una línea roja que ahí está hablada con otros socios que también tienen la capacidad de poder ir, pero se ve que en mi caso, bueno, pues con una voluntad, ilusión mayor de que si avanzáis en la privatización, en la venta del club, nos vais a tener enfrente. El Real Madrid no puede perder la poca gobernanza y democracia que le queda. Y no lo puedo permitir. Yo al menos, oiga, si el socio decide en una votación democrática lo que tenga que decidir, que lo decida. Y ahí parecerá correcto, o sea, así lo decide el socio. Pero lo que no puede ser es por la puerta de atrás, intentando hacer todo para que, porque saben que el socio pues no es idiota, ¿no? Va a tener que explicarlo muy, muy bien. Eso le dije. Esto en persona, ¿eh? Sí, en persona, sí. ¿Y cómo lo recibe? No, que la gobernanza va a ser y tal, y que no, para nada. ¿Fue cordial la charla? Sí, hombre, ¿Sí? Claro, sí. Por ambas partes. Sí, no, con mucho respeto, porque además le tengo respeto, o sea, no. Pero en ese caso fue cordialidad mutua, porque
Claro, yo he escuchado mucho a Florentino de a veces la dureza en el cara a cara. Sí, fue cordial. No te diría. Y si no, tampoco a lo mejor sería el momento para decirlo, invitado a unas elecciones. Pero no, en este caso... Pues, fue una charla correcta. Sí, fue una charla muy normal y muy correcta y ya está. Ya defendía lo mío y ya está. Hasta ahí, ¿no? A las 2 semanas, ya en Navidad, eso fue en diciembre, pues 2 semanas ya en Navidad, en mitad de la Navidad, adelantan las elecciones en mitad de Navidad, ¿no? Ahí me buscan, oye, van a abrir. Yo, ahora mismo no es el momento, todavía no ha dicho nada de cómo va a ser la protección, no tenemos información. Entonces, presentarse a unas elecciones para decir que viene el lobo, sin que sepamos si hay lobo o no hay lobo, o sea, es que no tiene ningún sentido. Cuando venía además de ganar la Champions, ya, yo creo que no es el momento porque realmente no ha dicho nada. Y luego estuvo mucho tiempo que no se dijo nada de la... Yo, mire, por lo menos, yo de verdad, genuinamente estaba alegre. Digo, mira, pues perfecto, ha servido una charla para que se olvide de la venta del club. Ya, perfecto, que continúe, y ya está. Desde entonces nos ponemos a trabajar en ratos libres en una candidatura para el 2028-2029. ¿Por qué alguien no puede tener el derecho o la ilusión, socio del Real Madrid, de juntarse con otros socios para proponer una candidatura después de 20 y tantos años a la presidencia del Real Madrid con total democracia, transparencia y viendo cosas? Hay en cosas en las que estoy de acuerdo con Florentino Pérez, hay otras que creo que no, que a lo mejor es que viene otra etapa, es que hay que crear y construir el Real Madrid para los próximos 20 años, la base de eso. Y la base es el legado que ha dejado el señor Florentino Pérez, pero de ahí hay que ver qué no está funcionando para una nueva etapa y proponer cosas y que el socio decida, ¿no? Digo, oye, yo creo que, pero ¿cómo se lo va a tomar a alguien? A todo lo contrario, yo creo que le legitima a él además, ¿no? Yo creo que sí. Y hemos estado trabajando tranquilamente, sin ningún tipo de presión, pero de nuevo, grupos cercanos a él, que con otro tipo de intereses, pues yo creo que le malmeten y que hay cosas que le cuentan todo medias verdades. Y de ahí es donde nace, por eso y por los resultados que no se dan y probablemente a lo mejor por la presión de la prensa. Claro, es que no está acostumbrado que en tanto tiempo nadie le haya dicho alguna de las cosas. Entonces igual siento cierta presión en general y lo pago con todo el mundo. Ahí hablo pues, de la prensa, mi culpa, la mía. Bueno, en general... Y yo creo que hay que saber administrar esa parte de cuando te dicen, oye, si no funcionan las cosas, pues entenderlo, que la gente no te lo está diciendo por malas, ni quiere nada del mal. Oye, son otras propuestas. Si el Real Madrid no ha ganado o ha habido problemas, pues te los dices, oye, no, esto no es una dictadura. Entiendo, esto no es Venezuela con Maduro. Entiendo. Entonces, de ahí se convoca y digo, ya, es que parece que van por la privatización directo. Y ahí es cuando digo, ya, vamos a tomarnos estas elecciones que además, porque si no me llega a lo mejor ir tan directo. Sí, pues te emocionó, claro. Pero claro, cuando va tan directo, y no es de casualidad las cosas, ¿no? Entonces también me siento con el derecho y la obligación también de dar un paso. Ética y moralmente, como socio de Real Madrid, además con la capacidad de dar un paso adelante, y cuando sé y tengo constancia, ahora ya no hace falta, decía, no, pero igual no, igual, lo dijo ayer en El País, hoy en El Mundo, algo totalmente diferente de ayer y de hoy, que la va a vender. O sea, yo doy el paso, y lo he dicho varias veces, porque sabíamos que estaba preparando la venta del club. Y jamás pensaba que nos iba a dar tiempo, en este caso me iba a dar tiempo a poner una candidatura. Ha sido muy difícil esta candidatura. Los tiempos son los que son, los estatutos se han ido cambiando cada X años para dificultar esa democracia, la que se dice que el Madrid es lo más democrático. Bueno, es que no ha habido elecciones más de 20 años. Es que para ser candidato a la presidencia del Real Madrid tienes que estar 20 años de socio al menos y poner personalmente un 15% del presupuesto o de la junta directiva. En este caso yo decidí hacerlo únicamente personalmente por mi lado. Todos sabemos también donde hay 7 bancos de los principales a nivel mundial, 2 de los cuales 2 españoles, que me han financiado una compra de 3.500 millones, la parte de ellos, han sido parte para la compra de la compañía de energía en México.
Es decir, que relación y apoyo y confianza en nuestra gestión la tenemos a nivel privado. Pero también es verdad que aquí sabemos que no estamos compitiendo contra Winnie the Pooh. Exacto. ¿No? Aquí también estamos sabiendo que es un gran presidente, un gran empresario y con su poder que tiene y ejerce. Por lo tanto, veíamos que la forma adecuada era ir a través de un proyecto, un aval, donde tenía que poner casi 700 millones de euros de patrimonio personal mío de garantía para un aval. ¿Qué es el aval ese? Un aval que el candidato Florentino, el presidente Florentino Pérez, no ha tenido que poner, porque los estatutos que los cambió dice que el presidente que está no los tiene que poner. Solamente el que viene nuevo. Dígame, Jordi, ¿para qué elecciones en el mundo entero, de lo que sea, tienes que poner una garantía personal de 200 millones de euros? Yo no, ni para presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces la democracia, y cuando alguien le toma el guante, yo cojo el guante y le digo, voy a estudiar la candidatura, voy a empezar a prepararla y decidiré el final. Y así como hice. No era un tema de marketing no, era un tema de que ya teníamos el aval preparado, por un lado, teníamos que ver la parte social, que es la que yo tenía más trabajada desde el 2021, y hemos ido trabajando desde qué le preocupa realmente al socio. Eso está totalmente apartado. La parte financiera, cómo está el club, porque a mí me preocupa mucho, yo pongo 200 millones, que si bajo mi mandato y gestión el Real Madrid pierde dinero, lo pago yo. Claro, de tu bolsillo. De mi bolsillo, claro. Para eso es la garantía. Pero el que ya está no tiene que ponerla. Pues si pierde él, ¿qué pasa? Él no pasa nada. Pero el nuevo sí. Puede parecer bien o mal, pero igual, son las reglas. Las tomamos y jugamos a la partida. Claro, llega el momento de decir, oye, yo sé, estamos en este mundo de que solamente la parte social y la parte financiera y la parte de la 90, pues puede que esto necesita también un proyecto de ilusionante, un proyecto que genere ilusión deportivo. Claro. Y cuando empezamos a trabajar en la parte deportiva, digo, oye, yo decidiré al final, porque tengo que trabajar en muy poco tiempo, 5 días hábiles, en cuáles, para hacer el aval, para hacer la candidatura, para hacer la propuesta, para hacer todo, lo que hay que hacer todo en muy poco tiempo, y en paralelo otra parte del equipo, un proyecto deportivo ilusionante. Y cuando yo el sábado, en este caso el viernes, por la noche, por la tarde-noche, me junto con los equipos, oye, tenemos un proyecto, vamos a tener un proyecto deportivo ilusionante. Sí. Entonces decido ir a la candidatura y que hayan elecciones del Real Madrid por primera vez en 20 años. Claro, este señor Florentino Pérez, claro, jamás se imaginaba que iba a haber una candidatura. Y yo me imagino, pues estará a lo mejor arrepentido de a lo mejor haber hecho este paso. Pero creo que es sano para el Real Madrid. Creo que es sano un debate. Me hubiese gustado mucho un debate. Me hubiese gustado tener enfrente a un gran Florentino Pérez. ¿No? Me hubiese gustado realmente. O sea, es un tema que me hubiese divertido, sano. Es decir, joder, vamos a competir en propuestas. Un grandísimo presidente que ha tenido el Real Madrid, con una nueva etapa, un nuevo proyecto, y ver qué decide el socio de una manera respetuosa. Pues esto no son las elecciones, esto no es política. El señor fue político y hasta mi edad casualmente fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, luego ya se metió a presidente, a empresario. Pero me hubiese gustado. Yo creo que a todo el madridismo, digo, oye, una etapa, 2 etapas, generaciones totalmente diferentes, con proyectos. En algunas cosas a lo mejor estábamos de acuerdo y en otras no. Y hubiese estado muy bien poder debatir esos proyectos. Y me ha sorprendido y bueno, me ha dado un poquito de lástima no haber podido tener esa interacción y ese debate, lo que él opine, pero con diferentes, o lo que yo opine. Sí, claro. Me hubiese gustado. Sí, un debate adulto de propuestas y de la importancia, que es verdad que no es política, pero un club como el Madrid, los clubes grandes de fútbol del mundo, que no son tantos los importantes de verdad, que son menos de 10, van más allá a veces de la política, ¿no? Es algo que une a mucha gente, incluso de ideologías muy diferentes. Cuando vas hablando me han saltado dos preguntas. Una es, estos grupos que malmeten a Florentino, por ejemplo, contra ti, que es un poco la sensación que yo tuve era la conspiración. Cuando sale en la rueda de prensa, veo a una persona que está como en medio, cree que está en medio de una gran conspiración en la que todo el mundo está contra él, la prensa está contra él, en connivencia con un malo de la película, en este caso, que eras tú, el hombre de acento sudamericano. ¿Quiénes son estos grupos? Si puedes decir, o
¿Quién está mal metiendo para que Florentino se ponga a la defensiva y actúe de esta forma? Bueno, hay que ver quién tiene tanto poder para que Florentino le haga caso, que esté tan cerca de él y qué intereses económicos tiene, porque esto es un tema de intereses económicos. A mí me llama la atención varios aspectos que yo además he hablado públicamente y claramente, porque creo que no le hace bien ni al Real Madrid, ni a Florentino Pérez, ni a España, que no haya transparencia en las personas que gestionan y mueven los hilos y gestionan y se benefician del Real Madrid de manera directa o indirecta. Y yo he hablado claramente de Anas Lagari. ¿No? Yo sé que se lo toma muy mal cuando hablamos de esto, pero oiga, pero es que entonces si no pasa nada. Dice, no, es muy bueno en tecnología. El otro día, pero en tecnología, ¿qué ha hecho? Lo de las gafas de las Meta, ¿no? No sé si yo las compré. Bueno, las Meta o las Apple, ¿no? De Apple Apple Vision, ¿no? Yo eso lo compré, está descontinuado, lo las compré hace 2 años. Y no ha funcionado muy bien en 4.500 es euros. que, claro, unas gafas. Claro. ¿Qué quiere? Mandar al socio a... no vengas al campo que que esa la voy a vender. Ajá. Mejor vete a tu casa y ponte la peli. Gástate 4.500, claro, exacto. Bueno, oye, esto es... Entonces yo creo que hay intereses cruzados y hacen ver cosas que no es así. Pues a mí, por un lado me duele porque creo que tiene un gran legado. Yo estoy intentando, yo en todas las entrevistas estoy intentando proteger ese legado. No quiero entrar al trapo muchas veces. A mí es muy fácil entrar al trapo y decir las cosas. Hombre, él está entrando un poco. Hacia ti. Joder, o sea, yo... Sí, muchísimo. En los últimos días más, ¿no? Cosas los últimos 2 días. Bueno, pero con cosas que además son mentiras, se han probado claramente que son mentiras, le hemos dicho, y otra vez es mentira. Entonces, pero a mí el tiempo que tengo en antena, mensajes en unas elecciones tan cortas, yo el mensaje que tengo en antena lo quiero dedicar al socio y mandarle mensaje al socio. Esto es un tema, porque hay mucha gente de los medios de comunicación o mucho madridista que yo lo entiendo, al final es un club global de todos y el Real Madrid es grande porque es de todos, de alguna manera. Más de 500 millones de aficionados por el mundo y de madridistas, perfecto. Pero los que votan y los dueños de verdad son los 100.000 socios. Y claro, yo entiendo también y tienen que entenderlo y es que los mensajes que yo tengo que lanzar no es únicamente para el madridismo, que a lo mejor eso es la parte deportiva que interesa mucho más, estoy seguro, pero la parte social, la parte del socio, los problemas reales, los problemas financieros, la estructura, eso al socio normal, porque a mí que me dice si el abono o no el abono, o si a mí que me da, ¿no? O si puedo acompañar, si puedo mover los asientos del club, mis abonos para tener a la familia junta de manera automática, o la lista de espera que sea transparente, o los abonos. Un madridista que vive en otro país o aquí, pero que no es socio, claro, pues le importa 3 narices, ¿no? Y yo lo entiendo, pero también tienen que entender que al final mi mensaje va para que lo escuchen los socios de Real Madrid principalmente. Entonces, bueno, esa es la ¿Quién historia. es Anas Lagari? Porque ahora es una persona que ya mucha gente tenía ubicada, porque además se sienta siempre cerca en el palco con Florentino. Diría que es un francés de origen marroquí, ¿puede ser? ¿Que es nacionalidad francesa? Yo creo que es... Es marroquí directamente. Vale. Eso porque yo creo que es marroquí. Vale. Y su padre constructor... Lo ha hecho Florentino, ¿eh? Yo esto no... Su padre era un constructor de Marruecos, lo que dijo el otro día en la entrevista. Sí. De que sí, que lo presentó un poco porque hasta el momento estaba ahí, pero no... Muy amigos, sí, que eran muy amigos. Nadie decía. Y pues, no sé, será su ahijado o su... No lo sé, ¿no? Pero me gustaría, claro, a todos nos gustaría saber quién es, desde el punto de vista es que no está en el organigrama, en la estructura del club, pero toma todas las decisiones del club. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo he llegado a escuchar, claro, al final yo no estoy ahí dentro, ¿no? Yo he llegado a escuchar que el día a día lo lleva él, no lo lleva Florentino, lo lleva Anas Lagari. ¿Tú has escuchado lo mismo? ¿Sabes si es así? ¿Es una persona que no tan solo es institucional, sino que tiene poder fáctico dentro del club? Sí, total. Lo tiene. Total. Total, y representa con los bancos, con los fondos, con lo que se hace, lo que se ficha, lo que no se ficha, con todo, ¿no? Entonces, y aparte, sin tener una posición clara dentro del organigrama, o ninguna, no tiene realmente ninguna, no está ahí, pero luego con su compañía y personal, tanto con Key Capital como otras nuevas que tiene, pues le factura todo al Real Madrid de manera directa, indirecta, está metido con la Superliga, es parte como accionista de la compañía creadora de la Superliga, de la privatización también se está haciendo por su lado,
lo que es la financiación para lo del el estadio con los conciertos, Sixth Street, los fondos, también tiene. Tú vas y en todas las fiestas está, incluidas las de el Barcelona, tu Barcelona, para ayudar cuando estabais totalmente cao, que si hubiese estado con todo el cariño y respeto, pues no te puedo asegurar que no solo es que no hubiese ayudado, sino si hubiese podido, pues la mano no se hubiese tendido, pero no por nada, porque es una competencia sana, pero al final, si habéis competido de una manera que habéis usado el dinero para pagar al vicepresidente de los árbitros y ahora queréis que os demos para poder ayudar, bueno, y se puso claramente y en asambleas de Florentino diciendo que había que ayudar y había que tener un Barça fuerte, y se mandó a Nas también para poder ayudar y financiar, buscarle financiación al Barcelona de más de 300 millones de euros para rescatarlo, y las palancas y fichajes, y también cobrar por ello, claramente, ¿no? Entonces, claro, a todos nos gustaría saber cuál es la posición real de este señor. Oye, que igual es una hermanita de la caridad y lo hace por voluntad propia, y lo otro es otra. Bueno, que lo expliquen, si no hay ningún problema. Expliquen qué posición juega, por qué cobra de manera directa, indirecta, por qué está metido en la Superliga, en la privatización, en las palancas del Barça, y por qué está en todo. Él es una parte de las. ¿Tú crees, por lo que has dicho, de los grupos que de alguna forma le ha ido advirtiendo a Florentino que viene el lobo? Habrá que preguntarle a Florentino si viene por ahí, pero puede ser, no lo sé. Privatización. Y también creo que es una figura muy importante en esta privatización. Repito, yo lo que he ido escuchando, ¿no?, con gente incluso de la prensa que está bastante bien informada, a mí lo que me han dicho es que desde hace tiempo la idea de Florentino es crear algún tipo de fundación o algún tipo de estrategia para el cual quedarse un porcentaje importante del club, ser presidente de honor o de la propia fundación o lo que sea, y que al final sea Anas Lagari el nuevo presidente o el mandamás oficial, ¿no? ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué sabes de la privatización? ¿Cómo lo quiere hacer? Porque está hablando ya del tema, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que Anas sería esa figura de mando? Porque luego también te quiero preguntar un poco cómo ves a Florentino, porque al final es tu rival, es el presidente de tu club. ¿Cómo lo ves a nivel cognitivo? ¿Cómo lo ves a nivel de cómo está llevando las cosas? Porque la gente se hace mayor y esto es ley de vida y por desgracia nos puede llegar a todos, ¿no? Pero empecemos por la privatización. ¿Qué sabes tú de eso y qué crees que está pasando? Bueno, están pasando muchas cosas en paralelo. Si no llega a convocar elecciones y nosotros, en este caso yo personalmente, pongo candidatura y el proyecto, pues nos hubiésemos encontrado la venta a la vuelta de la esquina. Jamás se pensaba que, como te digo antes, nos íbamos a presentar. Ahora, la privatización, esto viene y dice, no, es un 5, ahora dice un 10, ahora dice que no, que ya la montonajo. Desde cada día está contando un proyecto según le convenga, totalmente diferente. ¿Cuál es la base de todo? Que para hacer cualquier movimiento, ha intentado hacerlo sin referéndum. Los estatutos dicen, para cualquier movimiento societario hay que hacer un referéndum, y él sabe que ese referéndum, bueno, a mí me sorprendería muchísimo que ganase ese referéndum, sobre todo si hay una oposición. Y que explique muy claramente cómo estamos, ¿no? Que eso es el principal motivo por el que doy el paso. A partir de ahí, hay que cambiar estatutos para poder hacer cualquier movimiento societario. Entonces, el cambio de estatutos, sea por un 0,1% o por un 99,9%, da igual, es que cambia la gobernanza del club. Y un cambio de estatutos es peligroso, es como cambiar la constitución de un país. Abrir la apertura a la constitución de un país, bueno, pues igual vas a aceptar una ley, pero es que hay 8 más que no ves, letra pequeña, que pueden manipular dentro de esto. Entonces, ves que ese cambio de estatutos, si a día de hoy no hay elecciones, no hay gobernanza, no se tiene en cuenta el socio para absolutamente nada, si tú permites el cambio de estatutos, no, es que va a venir alguien que va a poner 2.000, 1.000, 3.000 millones de euros, ¿en concepto de qué? Si es la ampliación de capital, si es de venta, si es ampliación de capital es que el Real Madrid necesita dinero, ha habido una mala gestión, ¿cómo está el Real Madrid financieramente? ¿Ha habido algo que tengamos que saber que no ha sucedido? ¿Hay algo más que no sabemos? Pero bueno, más allá de eso,
No, es que cualquiera que venga y ponga 1.000, 2.000, 3.000 millones, no quiere nada a cambio. Solamente por asociar su imagen al Real Madrid. Pero yo creo que hay formas más baratas de asociar tu imagen al Real Madrid que pagar 3.000 millones de euros, ¿no? Yo no conozco a ningún fondo en el mundo que sea ahora una fundación y viene a ser accionista. La gente, esto no reparte dividendos, el club. Querrá algo más. ¿Qué más hay? Entonces, lo que está claro es que esa privatización, con el cambio de estatutos, la gobernanza pues pasa a manos de la Fundación del Real Madrid. Y eso lo deciden los patronos. ¿Qué es un patrono para la gente? Patrono, sí, la fundación. Ahora hoy somos 100.000 socios. Sí. Y para muchas de las decisiones tenemos que votar los 100.000. Para otras se creó la parte de compromisarios. Que eso es otro submundo acojonante. Votan a mano alzada. Se cambió y se puso de manera que los compromisarios, que son unos pocos de esos 100.000, unos pocos, ¿no? Para tomar ciertas decisiones más ágiles. Y se cambió a que el voto era secreto, esos había las propuestas y se votaba secreta. Cuando vuelve Florentino Pérez en el 2009, vuelve a cambiar las reglas y sus estatutos para ser a mano alzada. Entonces tiene claro quién vota en contra, y si vota en contra, prepárate, ¿no? Entonces, todo eso es otro mundo de falta de transparencia, de democracia, de gobernanza. Pero más allá de esto, hasta ahí, bueno, yo creo que todavía los compromisarios para ciertos temas al final son gente madridista del Real Madrid y socios, son dueños del club. No van a estirar tanto el chicle y defenderían al Real Madrid, estoy seguro. Pero es que de la manera que lo están proponiendo, es que el derecho político de toda esta operación va a estar, todas esas acciones que quiere generar para el socio, tú no las vas a poder vender libremente a quien te dé la gana. Tienes que ser siempre a través del club. Y esos derechos políticos los tiene el club a través de una fundación. Y esa fundación, ¿cómo se gobierna? Por unos patronos, digamos, con un consejo. O sea, los patronos, sin ánimo de lucro. Que entiendo que es un grupo que es un grupo reducido. 30 personas, 30 personas, 20 personas, 10 personas o menos, y eligen al presidente entre ellos. Y todo el poder político de facto lo tiene la fundación. Hay otros grupos en este país que funcionan muy parecido, también empresarialmente. Tienen el poder empresarial, pero la decisión la toman a través de una fundación. ¿Vale? Entonces, esto es a donde se quiere llegar. Claro. Si esto sucede, ya no hay más elecciones a la presidencia del Real Madrid. Y eso es por lo que doy principalmente el paso. ¿Por qué no? Porque claro, como lo están vendiendo, es que solo sería un 5 o un 10% y la gente piensa, pero si un 5 o un 10% no tienen el 51%. Sí, entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a partir de ahí ya no podrían, por ejemplo, haber elecciones? Bueno, la gente tiene... Primero, el que compre y ponga 1.000, 2.000, 3.000 millones de euros y tenga un 5, un 10%, un 15%, un 20% del club, que no, solamente tiene un 10%. Oiga, es que, por ejemplo, Florentino Pérez tiene poco más del 10% de ACS y te puedo asegurar que manda en ACS. ya. Es su compañía, ¿no? Entonces, a veces vemos cuando está tan atomizado el electorado, y en este caso el control político de los derechos de votación lo tienes a través de una fundación, y más luego los privados tienen el control. Se acabó las elecciones del Real Madrid. Dice, no, es que va a tener cada socio X dinero. O sea, primero que no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Vendes el 5% y ¿quién cobra esa ampliación de capital? ¿O el 10%? ¿O el 20%? O sea, no funciona así. La parte fiscal es el 50%, la parte... No funciona todo así. Aquí están jugando a la bolita, ¿dónde está la bolita? Y nos han encontrado en este momento que se han encontrado delante un grupo que queremos de verdad al Real Madrid. Y lo único que buscamos, fíjate, es poder poner un pie en pared y decir, oiga, esto se explica bien, esto va a referéndum, va a tener una contraparte, ojalá en un debate, y que el socio pueda decidir libremente. Pero es que con el socio en estas elecciones, si quieres, te puedo decir, ayer nos enteramos, el día que yo personalmente presento a la Junta Electoral del Real Madrid, son amigos de él, ¿no? Obviamente, pero la verdad que fueron muy educados conmigo, eso también lo tengo que decir. Fueron muy educados y muy simpáticos cuando fui. Bueno, luego cuando no estés... Bueno, eso que hagan lo que quieran. O sea, es otro tema, ¿no? Eso que hagan lo que quieran. Pero en ese momento fueron muy agradables. Te trataron muy bien. Me trataron muy bien.
yo dije, oiga, necesito el censo de los socios para poder dirigirme a ellos. No se puede, tiene que ser todo con el club. Digo, pero oiga, pero es que yo me tengo que creer que el candidato Florentino Pérez, ¿no?, que a veces presidente, no va a usar al club. No, por supuesto, no, esto todo es igual. Bueno, pues ayer le llega a todos los socios del Real Madrid la candidatura con toda la promoción únicamente de Florentino Pérez, a todos, por correo, a todos, y con un sobre con el voto, únicamente el de él. Y un álbum de Panini, que eso la verdad que estuvo muy bien. Eso ha estado, ahí tengo es un buen toque, ¿eh? Ahí hay que reconocerte que ha estado bien con los fichajes que ha hecho y tal. Lo ha hecho muy bien. Ahí ha estado bien. Sí, es un buen toque. Ahí su jefe de campaña, lo que tenga, ha sido listo. Pero, ¿cómo utilizas al club? O sea, para el voto por correo. No sé si has visto esta semana en Madrid, la semana que viene, está el Papa en Madrid. Están los conciertos, aquí lo habéis tenido, ¿no? De Bad Bunny, el otro. Sí. O sea, es un fin de semana, está colapsado en Madrid. Entonces, va a ser muy complejo. Han movido las elecciones a Valdebebas y va a haber que ir a votar. O sea, ¿tú crees que está incluso la fecha elegida está adrede para que sea complicado para el socio? Pues yo no sé si está adrede o ha coincidido, pero joder, en 20 años, justo el fin de semana más complejo para ir a votar de los 20 años. Pues igual si es una coincidencia, es una gran coincidencia. Es una gran ¿no? coincidencia. Y entonces se basa en el voto por correo. El voto por correo, que el voto le ha llegado, es solamente el de él a todos los socios, los que no hay que pedirlo. Que te llegue, escribirte y tal, luego mandarlo, tienes que ir a un notario. Casualmente todos los votos de todos los notarios que lleguen tienen que llegar a un único notario, que es el de él, de su compañía, de toda la vida, de la familia y tal. Y de ahí, que creo que seguro que está, o sea, que seguro, sí, me han hablado muy bien, que es un notario súper serio, todos son, pero concretamente han hablado muy bien. De ese proceso que llega ahí, va directamente a las oficinas del club y se quedan guardados esos votos días, conforme van llegando. Yo qué certeza tengo yo de los votos que pasan. O sea, sí, o sea, no es un tema de duda, es un tema de transparencia. Oiga, es un proceso que después de 20 años de votar, parece que no se está buscando la forma adecuada de democracia, de debate, de propuestas. ¿Qué propuestas han habido en la campaña? Mis propuestas son sociales, son transparentes. Propuse un proyecto deportivo social para el socio. Van a venir más propuestas sociales que las vamos poniendo, absorbiendo lo que hablamos con los socios en conversaciones, de lo que vamos viendo, que vienen al local de campaña, con peñas, con agrupaciones o con eventos, ¿no? Y vamos viendo la realidad de cuáles son lo que le importa al socio de verdad, esos pequeños o grandes problemas que tiene, y los vamos incorporando a las propuestas que vamos haciendo. Entonces, ha hecho en falta esa parte de transparencia, democracia y haber vivido... Sí, hombre, el formato de votación no pinta bien. O sea, no porque tenga que haber sí o sí una mafia, pero es cierto que, claro, juegas muy fuera de casa. O sea, eres muy visitante. Realmente, al final... Lo del censo es muy feo. El censo es muy feo, esa es la realidad, ¿no? Porque al final está, claro, ayudando a que mucha gente que a lo mejor está dudando, bueno, piensa está por pereza, ¿no? Mira, ya tengo aquí el voto, pues bueno, vamos allá, ¿no? No ayuda, desde luego no ayuda. ¿Has notado más cosas que desde su parte, sea él o sea su equipo, te están perjudicando directamente? O sea, ¿has notado más palos en las ruedas? Bueno, hay detalles, ¿no? Opera tiene el club a su servicio y lo está usando. Pero bueno, más allá de eso y de quejas, ¿no? Porque al final tampoco se trata de esto. Sabíamos dónde íbamos. Aquí lo he dicho antes, ¿no? Aquí sabíamos que no íbamos a competir con Winnie the Pooh. Ni con las carmelitas haciendo galletas de mantequilla los domingos. O sea, no estamos en esas, ¿no? Estabas ahí en Vietnam, más bien. O sea, entrabas ahí en... No sé si en Vietnam o no. Sí, pero en Corea, pero entrabas. Pero también tiene su parte divertida de poder proponer ideas para un debate o para el club. No se está dando, no pasa nada. Nosotros seguimos con una candidatura donde desde el respeto máximo, a veces me lo pone un poquito más difícil, pero, sí. pero quiero seguir ahí. No, ayer estaba justo también en una entrevista en Larguero y me pusieron las declaraciones. Yo había escuchado algunas, no todas, que había dado en un meeting o de él, un evento con socios, peñistas y tal. En Toledo creo que era. Y ya llega un punto en el que me tengo que tomar a broma. Yo, mira, ya pasó esto porque no puedo estar todo el día desmintiendo, diciendo, y todo el día
su única propuesta, aparte de las gafas, ha sido el que va a vender el club. Pero al menos lo ha dicho bien claro. Oiga, sí, lo voy a vender, ya está. Lo dijo en El País, lo vendo. Yo también lo he dicho, lo voy a vender. Me parece bien. Oye, por eso también le honra. Al menos no se espera el día siguiente de la final. Oye, ya lo ha dicho muy claro, voy a vender el club. Entonces, en nuestro caso, esto se convierte en que el próximo domingo es el referéndum. No hay que esperar a hacer un referéndum porque hoy ya ha dicho en el mundo que a lo mejor tampoco hay referéndum, que lo dijo en El País que iba a haber un referéndum. Ahora ya a lo mejor hace que crea una filial, todo se mantiene igual y es una filial que se mantiene. Oiga, ¿por qué no explica claramente qué es lo que quiere hacer? Y lo que le pido al socio es que este domingo, día 7, que por favor vaya, que vote lo que estime el socio, lo que quiera. Pero sé que es difícil, sé que no es el mejor fin de semana. Y a la gente le apetece irse a la playa o a la montaña. Pero por favor, 20 años sin elecciones en Real Madrid. Que vaya a votar lo que estime. Es el referéndum este fin de semana. Y eso es un tema que creo que debe ser clave. Debe ser clave. Cuando ves fragmentos de la rueda de prensa, su comportamiento errático, esa es la realidad. Puede ser por nervios, quizás estaba un poco desacostumbrado a hacer ruedas de prensa, pero la imagen de Florentino queda bastante maltrecha. Se le ve perdido a veces o se le ve disperso, ¿no? Pasa rápido de un tema a otro, se obsesiona con ciertos temas, con el ABC, ese momento es histórico. ¿Qué piensas de él ya a nivel de edad? Porque es algo que, oye, tarde o temprano se tiene que hablar, le pasa a él y les pasará a todos, ¿no? ¿Tú crees que aún está al 100%? ¿Estás notando cosas que... Coño, tú al final eres un socio del Real Madrid y entiendo que quien mande tiene que estar al 100% porque no es fácil llevar un club como el Madrid, ¿no? ¿Tú qué opinas en ese sentido? ¿Has visto algo que te ha preocupado? Mira, Jordi, yo al final es el presidente del Real Madrid y yo como presidente lo tengo que respetar, ¿no? Y lo respeto y luego como candidato yo opinaré lo que tenga que opinar. Pero es el presidente del Real Madrid y creo que tiene un legado, que no en todo estoy de acuerdo, pero tiene un legado que como madridista yo tengo la obligación y como candidato a obligar a conservar. Aunque a veces lo ponga difícil, a conservar. A mí yo creo que está en forma, está dando batalla, lo estamos viendo. Las formas a lo mejor pues no son las que me gustarían, eso es otra cosa. Las formas que está teniendo no son las que me gustaría. Pero a mí ahí por ahí no, porque no suma y además creo que hay que proteger también el legado. El legado del Real Madrid también es parte de él. Y ¿tú crees que él cree que él es el Real Madrid ya? Porque es una sensación que a mí me dio en alguna declaración, ¿no? Como o sea, quieren hacer daño al Real Madrid cuando lo atacan a él. ¿Tú crees que aquí haya habido una fusión entre el Real Madrid y su persona? No sé si es demasiado tiempo sin que nadie le diga las cosas o sin que nadie le lleve la contraria en ningún aspecto de su vida. Pues debe de querer genuinamente, obviamente, al Real Madrid. Estoy seguro de ello, a su manera y demás, igual que yo también a la mía. Y no sé, sinceramente, si a veces se confunde, ¿no? Que tenga y haya hecho cosas por el Real Madrid muy buenas, no significa que tenga derecho a hacer lo que le dé la gana con el club. Es que no es suyo, es que debería haber democracia y que los socios voten. Y a lo mejor que le votan a él y reconocen su legado. Sí, claro, que parecerá perfecto, por supuesto. Pero que no se puede. Esto es como el niño en el cole, que cuando el partido, si él lleva el balón y la pelota es suya, y en mitad del partido no le pasan el balón, pues coge el balón con la mano, se va y dice, oye, pues aquí no juega nadie al fútbol, ¿no? Tiene el recreo, ¿eh? El recreo, sí, pequeño, claro. Ya está, ¿no? se acabó. Esto ya está bien, mira, aquí nadie pasa el balón, pues ya está, me lo llevo. Eso no puede ser. Eso yo, mi opinión es que no se puede dar ese tipo de circunstancias y el Real Madrid necesita alternativas. Que no significa que se vaya. No, claro. Significa alternativas, otras propuestas y volvemos a lo mismo. Un proyecto arriba de la mesa deportivo nuevo, profesionalizar, jerarquía, ¿qué está pasando? Es que le va a hacer bien al Real Madrid, le va a hacer bien al socio, pero lo vas a activar, va a ir a votar, va a opinar, va a poder, y le va a hacer bien a él, que probablemente hay cosas que a lo mejor no ha visto, ángulos que no ha visto, y puede mejorar. Claro. Y si gana, pues a lo mejor que puede tomar algunas cosas y se ponga las pilas,
Y si pierde, pues que también podamos nosotros coger cosas de su legado que sí que funcionan. Si no pasa nada. Si es que aquí al final todos queremos lo mismo, quizá de diferente manera, que es lo bueno para el club. Pero ayer es verdad que estos días ha estado muy desafortunado por la presión que está teniendo en este momento. A lo mejor no tenía pensado ¿Hay las algo elecciones. que te ha dolido más? ¿Alguna de las afirmaciones suyas? ¿Hay alguna que particularmente te haya molestado? No, me lo tomo deportivamente. Como lances del juego, ¿no? Sí, a veces otra cosa es que te toque las narices, ¿no? Y te den ganas de salir y mira, venga, ¿dónde está el primer micrófono que yo voy a explicar yo de qué va esto? Claro. Pero no. Es que es hacer daño al Real Madrid de una manera o de otra. Ya. Creo que es también la presión de no esperar 20 años sin elecciones y que de repente, sin esperarlo, una jugada y tal, y que te ponen delante de todo y tienes un proyecto serio, tienes un proyecto profesional, tienes leyendas del Real Madrid que te están a crear un proyecto deportivo serio, que a lo que no puede haber que es duda, que leyendas como Raúl González Blanco quiere hacer algo malo al Real Madrid. Es imposible. Mira, hablemos de lo deportivo. Quiero entrar en este momento. Ahora hemos hablado ya de cómo está el Madrid hasta ahora a nivel también institucional, florentino, pero quiero hablar de tus propuestas. A ver, hombre, ya que estamos aquí en The Wall Project, a ver si me puedes dar alguna exclusivilla, hombre. Que quedan pocos días ya. Has anunciado a Raúl González como director técnico. Esto ya está anunciado. Sí. Pero esto es 100% confirmado, ¿verdad? Sí, es parte de tu equipo. A ver, te pregunto, entrenador, ¿tienes algo o no? Sí. Lo tienes. Sí. Tienes un preacuerdo, entiendo. Sí, está en otro. O sea, yo lo hago claramente. Está en un club. Entonces está entrenando en un club y hay que tener respeto. Hemos anunciado que me encantaría tener un jugador como Rodri en la plantilla. Estoy seguro que si soy presidente del Real Madrid, jugará en el Real Madrid. Pero hay que tener respeto. También por el jugador, por el club, en este caso por el entrenador. Porque al final también luego queremos que nos respeten como club, ¿no? En el poco tiempo que hemos tenido, pues se ha estructurado pues 2 grandes fichajes que funcionan y son importantes para el Real Madrid, y un entrenador que junto con, por supuesto, con Raúl y con otras áreas deportivas también de la cantera, que vamos a seguir anunciando nombres, pues forman este equipo para ver quiénes son los fichajes, quién va a poder sumar para la plantilla del Real Madrid, para fortalecer, para volver a hacerla competitiva, y sobre todo también la entrada de un Raúl González Blanco, que es el jugador con más partidos de la historia del Real Madrid, y la figura de algunos nombres que seguirán viniendo esta semana, que son también leyendas y que van a ayudar. ¿Hay alguno que puedes decir aquí que esté en este organigrama parte más técnica? ¿Alguna leyenda por ahí que tengas? Me hubiese gustado avisarle primero y si me lo permites, de verdad, no sé qué quieras que salga, llame y pregunte, pero igual, yo voy al respeto, igual que trato de respetar a Florentino Pérez y su legado, trato de respetar a Real Madrid, también pido que me respeten. Claro. Entonces, a perfiles que ahora pues están apoyando este proyecto, pues también hay que respetar. Pero volviendo al tema este, claro, tú ves, y yo como madridista, como eso digo, joder, es que a veces que falta ese ADN, esa identidad del Real Madrid, que desde hace un par de años, 2, 3 años, estamos un poco fuera de ello, y falta una jerarquía clara, falta profesionales que no lleguen ni a la prensa, ni lleguen tampoco a la presidencia del Real Madrid ciertos temas que se tienen que solucionar en el vestuario. Yo creo que los jugadores, los chicos, son grandísimos jugadores, son grandes personas. Todo lo que puedo saber de ellos es muy bueno. Yo creo que el problema está en la falta de profesionalidad del club, la falta de jerarquía y de ubicar y que tenga todo el mundo claro dónde está cada uno. ¿Tú crees que hasta el momento no ha sido así? Pues está claro, ¿no? Si este tema lleva cualquier disputa de la cantera hacia el club, al equipo, al primer equipo, del primer equipo en el vestuario, tiene que haber una jerarquía. La jerarquía tiene que estar clarísima, tiene que haber profesionales, tiene que haber un director deportivo, pero hay ciertos temas que cualquier compañía no deben de llegar, y esto lo hablo como club, no deben de llevar al área corporativa o a presidencia del club. Por supuesto que la estrategia deportiva, el presidente tiene que estar totalmente involucrado, informado y la última palabra. Pero el trabajo, el proyecto, el proceso y el día a día es la parte deportiva. Son los profesionales. Como tiene que ser. Oiga, yo estoy aquí
yo me presento a presidente del Real Madrid, no a director deportivo o a entrenador. Entonces, por mi lado es poder formar un muy buen equipo profesional, poner a la gente, cada profesional en su puesto, montar una estructura, unos procesos, una estrategia clara y luego una gobernanza, una transparencia en la parte social. Pues todo eso es lo que hay que ir haciendo y construyendo. Y luego, para la parte de elecciones, nueva democracia, nuevas reglas, hay que poner al socio en el centro de todo. Hay que poner, hay que en la parte financiera, hay que ingresar más. Es el primer club del mundo en ingresos, de fútbol, todo perfecto. Hay que ver qué áreas tiene para nuevos ingresos y hay que ver qué áreas tiene para mejorar los gastos. ¿Tú sabes cómo está económicamente el Real Madrid? O sea, ¿sabes sí. si va bien, si no? Pues, bueno, a ver, hemos hecho por nuestro lado una propia auditoría de la auditoría que hay. ¿No? Entonces, partiendo de los datos de que la auditoría, que obviamente entiendo que es correcta, no me podría imaginar que esa auditoría no es correcta o falta algo. Y si es así me parecería una barbaridad. Pero no. ¿Quieres bien pensar? No, claro, o sea, es un empresario, gran presidente, serio, o sea, no. Sí, aunque tengamos diferentes puntos de vista de temas como la democracia, la transparencia o poner al socio en el centro de todo, vender o no el club, o sea, con diferencias concretas, pero es un presidente serio, o sea, no tengo por qué pensar de otra manera. Dicho esto, joder, me parece que el club pues está en un momento pues de una liquidez ajustada, donde todavía nos ha hecho daño la falta de ingresos por la parte de entertainment, de los conciertos dentro del club y alguno más. Es verdad que los palcos VIP están funcionando mejor que lo que se pensaba, pero vamos muy justos. El Real Madrid pierde 70-80 millones de euros al año que se netean. Yo con todo el respeto, pero estamos lejos del Barça en eso, ¿eh? No se usan, estamos financieramente muy lejos de una situación de palancas que ha tenido que usar el Barcelona, y no es por crítica, es por comparativa, es por comparativa. Económicamente el Barça lo ha pasado y está pasándolo muy mal, eso es una realidad absoluta. Claro, no hay... Os ayudaron, pero no pasa nada. El tema está en eso, que el club pues que pierde 70-80 millones al año, que contablemente, ¿cómo lo suplen? Pues agarran 300 asientos del estadio, los mejores posicionados, los ponen, les dan un área VIP detrás y venden los asientos a gente que principalmente no es socia de Real Madrid, a empresas, por 250.000 euros el asiento. Tío. Y le dejan que esté ahí la concesión por 20-25 años. Entonces, con esos 75-80 millones, si te falta más, vende más asientos, menos asientos, ¿no? Pero alrededor de 300 asientos, 75 millones de euros, es lo que de extraordinario ingresa el club para salvar contablemente la temporada. Hay otros ingresos, otras pequeñas palancas, pero está por ahí. Y esas son las palancas, si lo quieres ver, que usa el Real Madrid estas últimas temporadas para cuadrar las cuentas. Sí, que no los palcos, que el palco en paralelo es otra forma. Y ese es el proyecto de cómo se hace. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, claro, tienes una serie de gastos que hoy de los 1.200 millones, hablo de cifras aproximadas, algo menos de la mitad, casi la mitad, va al gasto deportivo y algo más de la mitad va al gasto corporativo. Oiga, 55%, 50% de gasto corporativo del presupuesto de un club es que es mucho, ¿eh? Que estás hablando de más de 600 millones de euros. 600 millones de euros. Oiga, es que los clubes de Europa, los principales clubes de Europa, a gasto corporativo te puede llevar el 20%. ¿Y por qué tanto? ¿Dónde está el gasto? Bueno, o sea, eso es lo que hay que ver, ¿no? ¿Lo sabéis? Sí, grandes partidas. Hay que profundizar porque no tienes explicado todo, pero hay grandes partidas. Oiga, y todavía no hemos empezado a amortizar la deuda de los 1.700 millones de euros. El estadio es que cuando empieza a amortizar y te consuma 60, 70 millones de euros en amortización de ese crédito, que ahora solo estamos pagando intereses, pues vas a ver que en el flujo de caja de la compañía, del grupo, en este caso, del club, pues están... bueno, hay que solucionar... O sea, que no es bollante la situación. No, voy a repetir.
hay otras muchísimas palancas, estamos muy lejos del Barcelona en este caso. No es una situación grave, pero sí que los síntomas están ahí. Entonces luego tienes otra parte que es Real Madrid Televisión. Tú creas contenido, Jordi. ¿Qué pasa si a ti te dan acceso total a crear el contenido que quieras con todo el Real Madrid? Jugadores, equipos, Sí, claro. baloncesto, cantera. Y 45 millones de euros de presupuesto. ¿Tú 45 millones. Sí. Y tienes un share del 0,1%. 0,2 en las películas del oeste que pones. Que ponen del año 72. Exactamente, ¿no? De ahí te sube. Es un sobrecoste total. O sea, 40 y pico millones de euros para el tipo de formato que hacen es una barbaridad. Entonces, estás de acuerdo conmigo. Tú tienes mucho más share, si lo quieres ver así, con tu contenido que Real Madrid Televisión. Sí. O sea, no hace falta ni 10 millones de euros para hacer un súper contenido deportivo, que tampoco no hacen Hollywood. Sí, no son películas de cine. Van a hacer Avatar. Exacto, ¿no? Claro. Ahí en el vestuario. Entonces, claro. Entonces, ya no pido que ganen dinero, que mi obligación, ser presidente de Real Madrid, es que con el contenido que se cree en ese nuevo proyecto de Real Madrid Televisión, de manera diferente. Sí, sea más eficiente. Primero, que no consuma el capital. Y segundo, que genere capital. Yo creo que tiene capacidad de no quemarlo y de producirlo. Y eso será una gran parte. Pero el primero es de que no lo queme. Esa es la primera. Pero luego tienes en gastos de asesoría financiera, ni siquiera es de intereses, ni de asesorías, casi 80 millones de euros. Usted, que es el presupuesto de muchos clubes de primera. Sí. De muchísimos clubes de primera. Solamente en asesoría financiera. Bueno, ¿eso a dónde va eso? ¿A quién beneficia y por qué se le contrata? ¿A costa de qué? Pues habría que ver, pero me resulta bastante extraño. Y luego tienes un director general que cobra más de 10 millones de euros. Cobra más que jugadores de la primera plantilla. Sí. Y luego tienes más de 50 personas del club, y cada día vamos sumando más, vamos viendo, que no deportiva, que cobran más de 1 millón de euros. Claro. Súper sueldos. 40 y pico, 50 millones. O sea, es que... Y tienes 1.200 personas en el club, cuando cualquier promedio de altísimos clubes de Europa de primer nivel, tienes un tercio. Y ha ido creciendo enormemente en los últimos años, ¿no? Entonces, todo esto con tema de reventas de entrada, con tema de las entradas, dónde van, cómo se genera, pues hay un desconocimiento que creo que hay unos ahorros directos y habrán otros procesos y luego mejora de ingresos. Está como eso. Con eso, desde la primera temporada, pues cuadrar las cuentas perfectamente, no hay ningún problema. Volviendo un poco a lo deportivo, ¿qué te parece el posible retorno de Mourinho como entrenador? ¿Crees que es lo que necesita el club en este momento de un vestuario muy movido, con conflictos, 2 años bastante malos? ¿Crees que es algo necesario? ¿Un entrenador duro y muy polémico? Que va a serlo, porque ese primer día van a haber declaraciones y esto forma su ADN. ¿O crees que no? Bueno, para crear contenido, ¿no? O sea, como para mí es cojonudo. Lo bueno es que... Para mí es espectacular. Claro, que igual el Real Madrid Televisión le sube el share, Sí, no. O sea, Mourinho va a dar espectáculo. Eso, en el campo no lo sé, pero fuera seguro. Seguro. No lo conozco. Se da por hecho. O sea, no está anunciado. Supongo que no puedo ficharlo. Pero parece ser, ¿no?, que es casi con total seguridad si gana Florentino el entrenador. ¿Qué te parece? Eso tendrá que decirlo Florentino con su candidatura, si es o no es. Ha dejado entender. Yo te doy mi opinión personal. Sí, como aficionado. Te doy mi opinión personal como aficionado en esto. Es un buen entrenador, o sea, pone en duda. Ha ganado Champions, ha ganado esto. O sea, es un buen entrenador. Sabe de fútbol, es un buen entrenador. Pero nuestra candidatura va hacia otro lado. Nuestra candidatura va hacia grandes profesionales, algunas leyendas que puedan transmitir ese ADN, esa identidad del Real Madrid y buscar de nuevo, desde que al Real Madrid tienen que venir las grandes estrellas, los mejores jugadores del mundo, por supuesto. Tienes que fomentar la cantera, profesionalizarla, que los chavales de la Youth League que han ganado ahora, que ganaron con Raúl en el 2020, no los veas ahora jugando a otros equipos, en otras selecciones. Esos tíos tienen que jugar algunos
tener talento, ¿no? Ese paso donde se pierde. Entonces, todo eso tiene que ir con una cultura de club. Y esa cultura, ese ADN de identidad madridista, pues creo que no es el perfil de medio largo plazo que debería de ser un entrenador como a lo mejor José Mourinho, que es un grandísimo entrenador, yo no tengo nada en contra, pero no para el proyecto que estamos viendo nosotros, seguro. El entrenador que tienes lo conocemos todos. Sí, no vamos a experimentar. O sea, no. Desde el primer momento el nombre lo conocemos todos los que nos gusta el fútbol. Todos del fútbol y alguno que no. Alguno que no también. O sea, es alguien grande. Es alguien grande, con mucha experiencia y que viene a trabajar en un proyecto. Hostia, como fuera Pep Guardiola sería un giro argumental interesante en el mundo. ¿Tú crees que no, vendría? Yo creo ni por todo el mundo, no. Pep no. Tampoco creo que lo recibirían muy bien. Es un gran entrenador. Bueno, depende. Pep llega, gana la Liga y una Champions y a lo mejor los pitos... No es el... Yo creo que está difícil. Sería un matrimonio complicado, ¿eh? Sí, yo creo ahí sí seguro que no es. Ahí seguro que no es, ¿no? Y jugadores dices que tienes 2 o 3, ¿no? Dos jugadores. Recuperaría a Nico Paz, que no he dicho nada esta vez. Dice, no, Nico Paz es jugador del Real Madrid, pero ¿cómo no vas a recuperar a Nico Paz? Vas a la selección de Argentina y además por 9 millones. Esas son cifras que he visto en prensa, no sé si son correctas o no. No tengo la información de dentro del club, ni de las cláusulas ni de los contratos. Pero por lo que dicen son 9 millones. No es un jugador que claramente con la temporada que ha hecho tienes que recomprarlo. En mi caso, por supuestísimo que recompraría a Nico Paz. Tiene sitio en el equipo, pero son otros dos jugadores, que son los adecuados. ¿Y internacionales o nacionales? Sí, esto es como todas las entrevistas. Tiene bigote y tiene gafas. Eso es como el quién es quién. A ver, que espera que no encontraba el nombre del sombrero. No encontraba el nombre el otro día del juego. Así, el quién es quién. Ya he hablado de quién me gustaría. Vale. Y otro que voy a decir, pues si quieres que a Pablo Motos le digamos, me gustaría mañana en el Hormiguero. Bueno, mañana, que será hoy. Porque claro, como yo estoy publico... Bueno, a lo mejor lo publico hoy, depende de cómo, por si no es muy tarde, a lo mejor lo publico hoy mismo. Bueno, hoy o mañana. Viene. Yo ahí lo dejo a tú, pero bueno, no, nos mata a Pablo. Nos mata a Pablo. O sea, ahí vas a decirlo. Sí, me parece que es un sitio para poder comunicarlo de una manera muy sana y creo que va a ser muy ilusionante para todos, alguien de los que voy a nombrar. Y bueno, no he ido, obviamente, nunca al Hormiguero, porque tampoco he venido nunca aquí. Pero bueno, creo que es un buen lugar para hacerlo. Vale. Muy neutral, ¿no? Sí. No, vas a sentirte bien, seguro, te va a tratar bien. No por eso, sino también neutral, ¿no? Un lugar neutral en general. Los medios. Sí, no es prensa deportiva, que claro, es otro rollo, claro. Es un lugar familiar, es un lugar neutral, donde el madridismo de todo tipo va a poder conocer ese nombre. Y también es un nombre grande, ¿no? Sí. Conocidísimo. Sí, yo creo que sí. Todo el mundo va a estar cómodo con ese fichaje. Vale. Estamos ya parte finalísima. ¿Alguna preguntita más? Y ya sé que te tienes que ir, que llevas una gira a lo Willy Fogg. O sea, no... Sí, voy a Sevilla ahora. No paras por todos lados. Dices tema ADN, ¿no? Gente como Raúl, ADN madridista, jugador histórico, leyenda. ¿Qué crees que ha pasado en este vestuario este año? Porque han habido incluso conflictos físicos. O sea, si tú hubieras sido presidente cuando pasa lo de Tchouaméni y Valverde, ¿qué acciones hubieras tomado? ¿Estarían fuera del club? ¿Qué harías si tú hubieras tenido ese marrón? Bueno, yo no tengo... Al final todo se escucha por la prensa, ¿no? Y muchos son rumores que los propios jugadores desmienten. Entonces yo no puedo darte una respuesta concreta sin toda la información. Yo solamente podría especular, además, con todo y meter más cizaña de especulación al tema, al asunto, que creo que no es lo adecuado, ni ayuda al club, ni ayuda a los jugadores, ni ayuda a resolver el conflicto. Lo que sí creo es que con una estructura profesional, con una estructura de un director deportivo, con una estructura de un entrenador al que realmente le des capacidad, le des jerarquía, con capitanes que tengan claro también, esta es la jerarquía. Oye, señores, esta es la nueva estructura de club, esta es la nueva estructura deportiva y esta es la jerarquía. Yo creo que eso, si pasa una vez.
O sea, y queda ahí. Y se soluciona antes de que se eleve y escale. Y creo que eso es lo adecuado, que yo sé que en todas las casas pueden pasar muchas cosas, como es normal, pero en este caso con estos conflictos que a lo mejor han sonado público y probablemente sean mucho menos de lo que ha sonado y ha salido, probablemente el nivel sea mucho menor, pero todo se amplifica cuando se habla de Real Madrid y se habla de fútbol. Bueno, pero acabaron los pitan a un jugador que puede ser un resbalón, pero voy a eso, ¿no? Son especulaciones que no ayudan, pero sí que digo que con una estructura profesional, jerárquica, que no se trata de mano dura, se trata de cada uno que sepa cuál es su lugar. Y eso se hubiese quedado ahí, solucionado. Y luego son chicos que todos me hablan fenomenal de ellos y que son grandes jugadores y grandes personas. Se hubiese entendido. Es un deporte de contacto, de deporte de mucha adrenalina. Y yo creo que eso se soluciona con buenos profesionales y con jerarquía de cada uno saber dónde está. ¿Qué es que falta, no? Un poco de estructura clara. Sí, claro, porque es como todos. Claro. Hay muy pocos niveles. Entrenador, todo. Presidente y ya se acabó, ¿no? Ya, sí. No, y aquí se maneja todo entre 2-3 personas. Como mucho, ¿no? Mucho. Directamente. Quizá de una. Nada, estoy de broma, pero. Sí, pero que falta. Estoy de broma, pero no tan broma. O sea, pero falta una estructura claramente dentro de esto. Pero como. Falta un director deportivo clarísimamente que sepa lo que es el Real Madrid, que sepa cuando un chico que viene de la cantera quiere subir al primer equipo y luego que sepa explicarle y transmitirle y lo valore y sepa que el que lo está diciendo no se ha leído un libro y se lo está contando, es que lo ha vivido. Sí. Y que sepa un jugador de la primera plantilla que lo cuando respete. hay un conflicto, joder, es que ha estado más partidos que nadie y ha vestido más del Real Madrid más que nadie. Joder, es que no es lo mismo que baje yo y le diga a alguien, oye, es que tienes que portarte muy bien, a que los problemas, grandes leyendas, jugadores y más alguien como Raúl González Blanco, que es los mejores profesionales que me he encontrado en general, en mi carrera, el tiempo que he estado con él, la dedicación, es impresionante su capacidad de trabajo, le pueda decir, oye, chico, te estás equivocando por esto, o yo lo haría de esta manera, o no te preocupes por esto, porque es alguien que lo ha vivido. Joder, yo creo que eso es muy importante. Y al igual en la cantera, que alguien en la cantera, alguien que haya vivido ese proceso, que sepa, que valore el Real Madrid y que sepa lo que es el Real Madrid y lo que es el paso que hay que dar. Hay un gap muy grande a veces entre la cantera y el primer equipo. Ese gap hay que hacerlo con mucha prudencia y no tanto por intereses de intermediarios, de póntelo a jugar 2 semanas que luego lo revendemos. Eso es un mundo que hay que acabar con él. O sea, hay que profesionalizar las cosas, ser serios y buscar lo mejor para los chicos. Igual no todos van a poder jugar en el Real Madrid. No pasa nada. Pero el que sí que pueda llegar con el talento que tiene al Real Madrid, al primer equipo, que no lo perdamos por el camino, por intereses de amistades o de intermediarios o de todo este tipo de cosas. Yo creo que eso es fundamental, cambiar ese chip y que los chavales sepan también que van a poder jugar y que no van a haber amiguismos o preferencias. El que tenga talento va a poder llegar y se va a dar la oportunidad. Entonces yo creo que ese tipo de cambio es importante y que lo sepan y transmitirlo. Te voy a decir ya para terminar 2 nombres propios. No son del Madrid, pero bueno, vamos a decir que están cerca. Opinión sobre Tebas. Sí. Sabemos que Madrid actualmente no se lleva muy bien. Si tú fueras presidente, ¿esto cambiaría? ¿O es alguien que particularmente no acaba tampoco de conectar? Vamos a ver. Tebas es un perfil que claramente que hay un conflicto con la persona y con el Real Madrid y con Florentino Pérez, pero clarísimo, ¿no? No te vas, estado aquí, sí. Sí, hay una animadversión mutua importante. Pero empieza por conflictos que yo entiendo perfectamente aquí a Florentino Pérez, y probablemente he hecho lo mismo o más, pero de diferente manera. Al final lo que buscas, primero, que no te perjudiquen los arbitrajes. Hemos hablado mucho, pero no hemos hablado del caso Negreira, Sí, quería hablar y de hecho ahora pues es que no me da tiempo, pero yo tenía que apuntar ahí. Volveré, no pasa nada. Si me invitas, vuelvo a hablar a partir de semana que viene si hemos salido, ¿no? Sí, hombre, me invitarás si sales presidente un día al palco, aunque sea un culé, ¿no? Infiltrado ahí, con la camiseta además
de Johan Cruyff, que me la voy a llevar. Creo que así en el palco no te van a dejar. La pongo escondida. No te van a dejar. Pongo una pulserita, Hasta la pulserita llegamos, sí. Pero creo que cuando ya pasa de cualquier tipo de razón y ya da igual, porque la pelea es con la persona, ya no es con el fundamento de, oye, es que quiero lo mejor para el Real Madrid, quiero más ingresos porque lo merecemos, quiero un arbitraje justo con la federación, quiero con Tebas esto, con la liga, con tal. Esas peleas son claras y hay que defender al Real Madrid ante todo. Y si nos está intentando perjudicar, no hay límite en ese punto. Hay que seguir, pero creo que en general nunca tiene que ir a los temas. Ya pasan los temas personales por ambas partes, se pierde la razón. O sea, ¿tú crees que Tebas perjudica al Real Madrid? Yo creo que a día de hoy se perjudica claramente. Y no tanto por el Real Madrid, porque el conflicto es personal y está afectando al Real Madrid. Y está afectando al Real Madrid. Entonces, en nuestro caso, digo, ya, si el conflicto me va a tener enfrente. Ya estáis viendo que yo no tengo ningún problema en ponerme enfrente de nada, ni me voy a esconder de absolutamente nada. Me estoy presentando contra Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid. No tengo... pero siempre trato al menos de ir pues con respeto y creo que por esa línea es lo adecuado. El Real Madrid siempre se hablaba del club del señorío, el club del respeto, el club y se está perdiendo. Es que al final el conflicto es con todos, lo estamos viendo estos últimos años. El problema es UEFA, FIFA, la Liga, Tebas, la Federación, los presidentes que han estado, la prensa, cierta prensa, los que pitan, los que no pitan. El problema soy yo, el problema son otros medios, el problema es la tele, el problema... Ya está bien, que es que ahora son los malos, ¿no? Es que venía los de la época que vienen a servirse. A servirse, pero que hay una gran diferencia, que es que yo llego al Real Madrid con un patrimonio y mis deberes hechos. Y he puesto... no he puesto 100... Ya, fue en pesetas cuando usted lo puso. ¿Sabes? Claro. Esa es la realidad, ¿no? Ya, estamos en esta parte, que yo vengo aquí al Real Madrid, que te he puesto 700 millones de euros. Sí, que a ti no te hace falta el Real Madrid para propulsarte. Y luego hay otra cosa, ya, que dice, no vamos a hacer nunca, porque no vengo a ser... Ya, vamos a ver, es que usted claramente dice públicamente en sus asambleas, se lo enorgullece, de que ha multiplicado su patrimonio de su compañía por 54 veces desde que es presidente del Real Madrid. Que ni Warren Buffett, invirtiendo, ¿no? Yo sí que le digo al socio, oiga, yo no sé si voy a hacer, pero obviamente no me hace falta. Lo que seguro es que yo no voy a llevarme concesiones ni que hacer carreteras donde va el Real Madrid y gira, ¿no? Entonces son cosas que... Ya. Entonces todo esto, pues dice, ya, no puede estar todo el mundo en contra de todo lo que se hace. Yo creo que en muchísimas cosas, o en la mayoría, tiene razón en el fondo. Probablemente sí. Pero las formas hay que hacerlo, en mi opinión, de otra manera. Bueno, y la última, ya rápida, opinión sobre Laporta. Al final es enemigos, pero a la vez yo creo que sin... yo ahí sí que estoy de acuerdo, ya no hablo del tema económico, pero sin un Barça fuerte el Madrid no es lo mismo y sin un Madrid fuerte el Barça no es lo mismo. Creo que se retroalimentan mutuamente, ¿no? Yo ahí no estoy de acuerdo. Allá te hablo como socio y como madridista. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo quiero ver al Barça... O sea, tú al Barça en segunda lo querrías ver. Vamos, por favor. Me encantaría. Entonces, ¿Pero por qué? Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española. Claro, hombre, a ver, ya casi lo es, porque llevan los dos equipos ganando las últimas 20, que habrán ganado 16. O sea, yo no tendría ningún problema, vamos. A mí me pondría contento. Oye, pues que no es nada de falta de respeto, pero a mí me... ¿Y si desapareciera también? También, ¿sabes? O sea, no tendría ningún problema. O sea, es historia del fútbol, pero es historia del fútbol, pero al final yo quiero que gane el Real Madrid. Ya. Yo quiero ganar el Real Madrid y únicamente el Real Madrid. Lo que ¿Y no es bueno ganar contra los mejores y no ganar regalado? Pero habrán otros mejores y los jugadores vendrán a otro, pero al final son ciclos y va pasando. Obviamente hay una competitividad sana y los derechos de televisión, pues si compiten los dos son mayores y hasta aquí llegamos todos, ¿no? Claro. Eso lo entendemos. Pero por vocación, además el ir a ayudar, ¿no? O sea, seguro que no. ¿Has hablado con Laporta? ¿Tienes algún trato con él o no lo conoces? No. Si tú fueras presidente, ¿cómo crees que serían las relaciones entre vosotros dos? Porque al final, ahora mismo creo que no hay trato. ¿Seguiría así? ¿Habría algún acercamiento? ¿Cómo estaría el tema? Pues debería ser cordial. Una cosa es que sea cordial y otra cosa es
a mí hay una preocupación que es lo de Negreira. Es que vuelvo a lo mismo. Es que no te voy a decir, no voy a personalizar en ti, Jordi, pero el Barcelona y sus presidentes, sus equipos, han pagado durante 17 años al vicepresidente de árbitros por una vocación, por un tema de informes. Tú de verdad, Jordi, ¿tú te crees que es por esos informes para ver cómo eran las reglas del club o crees que ha habido realmente algún tipo de ayuda arbitral? Yo no sé si va por ayuda arbitral o por tema financiero. O sea, desde luego algo sucio hay ahí dentro. No tengo tan claro que sea por un tema de árbitros, sino a mí me da la sensación de que cuando sobrepagas informes, a lo mejor estás intentando mover el dinero de otra forma. O sea, más que compra literal de árbitros, que se hubiera hecho de una forma mucho más directa y en sobremano, no con informes. Hay formas de pagar mucho más sencillas, regalar un buen reloj, viaje con la familia, que no hacerlo como institucionalmente. Claro, casi. Yo creo que si tú quieres comprar un árbitro, lo compras sotoboche y le das el dinero en efectivo. Bueno, más que un árbitro fue directamente al capo, ¿no? Y ahí es institucional y se hace durante 17 años. Yo quiero que lo investiguen y que saquen, pero yo no tengo... Yo de verdad, lo digo en serio, pero no tengo tan claro que sea por compra de árbitros. Sinceramente, porque no creo que sea la forma más eficiente de hacerlo. Creo que hay formas mucho mejores que dejan menos marca y que te permiten hacer más o menos lo mismo. Yo quiero que se investigue y si es así, pues bueno, se tendrá que pagar las consecuencias. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro. Entonces, pero ¿estás de acuerdo conmigo que se está empezando a investigar y hacer presión por parte del Real Madrid desde que el Barcelona se fue de la Superliga? Sin duda. ¿Y antes qué pasó? Que era antes, todo claro, todo bien, te vamos a ayudar con las palancas, le manda a su socio segundo, quien sea, el perfil, personaje, lo manda a ayudar, cobra por ello, salva al Barcelona y ahí lo de Negreira todos callados y silencio sepulcral. Ahí nadie hablaba, le preguntaban, no, necesitamos un Barça fuerte. Y justo cuando te salen de nosotros, del Real Madrid, una vez que ya tenéis el dinero, tenéis todo, tenéis tal, soltáis y lo de Negreira no pasa nada y ahora ya hay que ir a muerte. Hay que haber ido hace los años que se supo y haber ido con todo. Y si el Barça tiene que pagar por ello, bajar a segunda, pues oye, pues lo siento por los barcelonistas, pero tendréis que subir. Ha pasado en Italia con algunos grandes clubes que ante este tipo de la Juve creo que estuvo, ¿no? Estuvo la Juve. Creo que también fue un tema de corrupción o de compra de apuestas. Yo creo que era algo era así. Un tema de estos, ¿no? Sí. No, y yo pues creo que pasar la vergüenza, igual que los madridistas pasamos ahora la vergüenza por no haber apoyado y haber ido a muerte contra ese tema, pues ahora mismo pues tendréis que tener un Barcelona en segunda con la penalidad que os ponga la ley. Pero es que esto no puede quedar así. Pero si se investiga y se descubre pero que... claro, se tendría que haber investigado desde el primer momento. Y ahora después años, habrá muchas cosas que habrán vencido, por haber estado ahí por la Superliga. ¿Y qué pasa con la Superliga? ¿Quién era el principal beneficiario de la Superliga? No, es que, ¿quién estaba detrás? ¿Quién es el dueño de las acciones de la Superliga? Pues claro, cuando los proyectos personales superan... O sea, ¿quién es para la gente que no lo sepa? No, que pregunten, que se vea, pues de las personas que estamos hablando continuamente. Por eso mi malestar con este señor y con el grupo. Y oye, que a lo mejor estoy totalmente equivocado. Oye, ojalá, porque no debatimos y lo vemos. Y debatimos todo esto, lo debatimos, metemos propuestas y vemos qué pasa. Si es que no, para los proyectos social, proyecto deportivo, proyecto económico, proyecto de la Superliga, el proyecto de tal... Eso es lo que buscábamos después de 20 años de elecciones. Con todo respeto, a mí me va a tener, mira que lo intenta el hombre, no me va a encontrar en la parte del conflicto directo. Voy a tratar de seguir, a veces me lo pone muy difícil, desde el punto de vista de que no me meta esto. No quiero entrar a ese barro. Yo quiero, por un legado, proteger el legado y yo creo que no lo merece. Y creo que un par de meses malos desde el punto de vista mediáticos no significa que tengan que maltratar su legado. No. Hay que hacer las cosas de diferente manera y por ahí a mí no me van a encontrar. Bueno, quedan pocos días. La suerte está echada. Veremos qué pasa. Solo te queda una cosa aquí, que aquí hay un Fari de la suerte, que todo el mundo que viene lo firma, deja una dedicatoria, un dibujo, lo que quieras. Me gustaría también formar parte de ti, ¿no? Entonces, tienes unos rotuladores aquí
y tú mismo, lo que te dé la gana. O sea, libertad. Libertad Hay total. pocos huecos, ya sí, libertad total, Sí, tengo que absoluta. pensarlo, porque sí, hay pocos Pero aún huecos, sí. aún queda alguna cosita, por ahí. Y tú mismo, levántate y donde encuentres ahí lo que tú quieras. Ahí está. Hay muchos mensajes de muchos tipos. ¿Puedo aquí? Sí, claro, por supuesto. Puedo poner lo que quiera, ¿no? Lo que te dé la gana. A ver. Madrid. No, Barça segunda. A la Madrid, sí, señor. Esto luego tacharé con Tipex. Perfecto. Muy bien, ya puedes sentarte. Despedimos el show. Ha sido un placer tenerte aquí. Te deseo suerte, va a ver qué pasa. Creo que es difícil, el reto es difícil, pero bueno, oye, mira, al menos existe reto y es interesante ver en el Real Madrid pues un intento de regeneración y veremos lo que sucede. Nosotros nos vemos la semana que viene y tú tienes la cámara esta para decir lo que te da la gana y tú despides el programa, Enrique, o sea que tú mismo. Sí, pues muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final de este programa. Quiero darte las gracias, Jordi, por el tiempo, a tu equipo y de verdad, este mensaje es de nuevo para los socios del Real Madrid. Por favor, id a votar este domingo día 7. Es importantísimo. Votad lo que queráis. Comparad los proyectos, pero por favor votad. Hace 20 años que no se vota. Estas elecciones puede que sean las últimas y puede además de que esto sea el propio referéndum. Pues por favor, el Real Madrid esta vez le toca decidir de verdad. Haced todo lo posible, sé que es difícil, a poder ir a votar este domingo día 7. Muchísimas gracias. Y gracias, Jordi. Pues venga, gracias a ti y nos vemos. Adiós.